¿Cómo llega usted donde la señora Ana? Bueno, yo llegué ahí, trabajaba, le dije a un señor que quería conseguir un trabajo para cuidar gente así mayores, porque yo estaba sin trabajo. Entonces él me recomendó a esta familia y me trajo de Chorrera a la entrevista. El señor Daniel y la señora Ana Gloria me hicieron la entrevista que si yo estaba de acuerdo cuidarle a la mamá, porque era para cuidarle a la mamá del señor Daniel, y que me iban a pagar $32 con 50 centavos por los 4 días que iba a trabajar. Y yo le dije que estaba bien. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue el 17 de marzo de 1992, que conocí al señor Daniel y a la señora Ana Gloria. ¿Quiénes son Daniel y Bueno, Ana? el señor Daniel era el hijo de la señora que yo iba a cuidar. Y la señora Ana Gloria era primo, hermano del señor Daniel y la tía hermana de la mamá. ¿Cuánto tiempo usted duró con la señora Ana? Bueno, con la señora Ana, desde que yo entré a trabajar con ellos ahí hasta ahora que salí el 26 de noviembre de 2024. ¿Cómo queda la señora Ana sola? Bueno, la señora Ana, la tía de ella, se murió en el 2000. De ahí yo le hablé con el señor, con el hijo, que si yo ya no iba a trabajar más con ellos me dijeron que no, que yo era una buena empleada y ellos no me querían perder y que me quedara trabajando con ellos con el mismo salario que me tenían cuando le cuidaba a su mamá, porque ya con los años ellos me fueron aumentando y ganaba $500 por mes. Ahora, su hija, ¿en qué momento entra? Entiendo como que la conocieron muy pequeña. Sí, tenía 2 años con 3 meses, ¿Qué es la que que es tiene? Estefanía, sí. Estefanía. Ajá. Ajá, entonces, en el proceso, ¿cómo se fueron dando las cosas? Pu- eh, ¿Cómo entra la señora Mireya? Bueno, yo cuando llegué ahí a trabajar, Mireya estaba recién casada con el señor Javier. La conocí así, no de momento, sino fue un cumpleaños que ella tuvo y los invitó y yo fui con... ¿Y Mireya qué es de la señora Ana? Ella es hija de una prima hermana de la señora Ana. ¿Qué otros familiares tenía la señora Ana? Bueno, aquí nada más tenía a la prima esa, y al papá de la señora Delia y más nada. Y el señor Daniel, pues, que ellos vivían juntos, el señor Daniel. ¿A qué se dedicaba la señora Ana como para tener una Ella, fortuna? bueno, ella en sí no era la de la fortuna, era el señor Daniel Fisher, Daniel Fisher. el primo, sí. Ella era la asistente del señor Daniel. Y ella heredó esa fortuna. Exactamente, ella le heredó. Y después la heredaron a usted. ¿Cómo ustedes heredan esa fortuna? Que es lo que muchas personas se preguntan quizás. ¿Cómo queda? Porque es que al final parece una novela, Ujú. como la novela de los 90 decía yo, de que la familia pobre hereda la fortuna. ¿Cómo ustedes llegan, entendiendo de que mucha gente pudiera interpretar de, ah, no, se aprovecharon de la señora? Ujú, exacto. Bueno, cuando el señor Daniel, la mamá del señor Daniel se murió, él por agradecimiento me hizo la mitad de la casa que yo estaba construyendo. Era ¿Dónde la están construyendo? en la Pesa, En Chorrera. en Chorrera, sí. Yo había hecho la mitad y él me terminó de hacer la otra mitad. Y siempre él, cualquier cosa que yo necesitaba, él me decía, usted no tenga pena, que yo a usted la ayudo, ayudaba tanto a mí como a los otros empleados que él tenía. Entonces, a la señora Ángel no ser la generadora de la fortuna, ella entonces no tenía una conexión total y de repente recibía algún ingreso y Sí, ella trabajaba y ella recibía su salario y sus cosas, pues, tenía acciones en la sociedad que ellos tenían, pues, ella tenía. ¿y en qué momento se da el traspaso? O sea, ¿cómo llega a manos de ustedes esa transición? Pues lo que quiero saber, quizás mucha gente dirá, ¿Cómo la estaba consiguieron? viejita, no estaba lúcida, le hicieron firmar unos papeles que no, ella no sabía que estaba firmando. Podría tratarse de eso en una buena novela. Bueno, ahí sí yo le voy a ser sincera que yo con ella, siempre ella nos quiso ayudar, pues, después que se murió el primo. Ok.
Ella es la que puede decirle cómo fue que ella quiso darnos esas cosas. Ajá. Muy chiquitita y entiendo que te ayudó a estudiar, ¿no? Y que hoy eres una profesional gracias a ella. Entonces ahí pudiera haber una conexión también emocional de una u otra manera con la ciudadana. Sí, correcto, pues como lo dice mi mamá, de los 2 años y medio conocí a esta familia, pero no fue hasta en el 2008 cuando ella le dice a mi mamá, yo viajaba todos los días de la universidad o sea, de Chorrera a ¿Qué Panamá, estudiaste? en Udelas, ¿Qué? licenciatura en psicología. Correcto. Entonces, en vista de que pues era un gasto, ella le dijo a mi mamá que con gusto pues yo me podía quedar viviendo con ellos y así pues me apoyaban con el tema de la universidad. Y bueno, mi mamá me lo dijo y yo lo analicé y le dije que sí aceptaba. Ahora, ¿en qué momento se empiezan a dar las transiciones para que la señora Ana en vida dijera, ¿sabes qué? Esta es mi familia y le quiero dar esto a ella? Desde que entré en el 2008, ella me comenzó a dar trabajo en su oficina porque después tantos años ella trabajar en una oficina en San Miguelito, ella traslada su oficina a su casa. Porque el apartamento donde ellos vivían era de 2 pisos. Entonces el segundo piso lo convirtió en oficina. Ella me enseñó pues parte de lo que ella hacía, yo le ordenaba documentos y de ahí entonces ella me daba para yo tener para mis gastos de la universidad y a la vez ayudar. Pero ella estaba completa en ese momento. Sí, Porque los videos, total. las fotos que hemos visto, y era una señora bastante Sí, mayor en silla de ruedas. bueno, los videos justamente pues ya fue cuando ya ella ella tenía problemas de la columna, después del COVID le costaba un poco porque no hacía las terapias, pero ya después ella dejó la silla de ruedas y comenzó a caminar. Pero sí, la señora Ana estaba perfectamente en esos momentos, cuando le estoy hablando, en el 2014 ya comenzó su primo Daniel Fischer a enfermarse. Fue en el 2013 cuando ella me contrata a mí oficialmente como su asistente en las empresas que ella manejaba. Y en el 2014 el señor Fischer ya comienza a enfermarse y ella toma control, se puede decir, de todo lo que él manejaba el señor Fischer y me convertí pues en esa asistente, mano derecha de ella. Y fue en el 2016 cuando fallece el señor Fischer que entonces ella comienza a hacer cambios, obviamente, pues porque le tocó, porque el señor Fischer era el presidente de todas las sociedades. Entonces, como ella comienza a tomar esa posición de presidente, ella me comienza entonces a meter a mí en las sociedades como parte de la junta directiva. En esas sociedades en ese momento también estaba la sobrina, la señora Mireya, pero ella comenzó a hacer todos los ajustes pertinentes porque al final cuando fallece el señor Fischer también ella recibe, como quien dice, ese desaire de su familia en no apoyarla cuando el señor estuvo en el hospital. Ella contaba solamente con el apoyo de mi mamá, de una gran amiga de ella, la señora Gloria, y todo su personal. Ahora, a tu mamá y a la señora Ana en algún momento les dio COVID. Sí, ¿Cómo enfrentaron esa situación? en realidad toda esta situación familiar se puede decir que empieza en pandemia. Pero ya como le mencionaba años atrás, la señora Ana comenzó a hacer muchos arreglos con su patrimonio, ya que ella queda heredera universal cuando el señor Fischer fallece. Él le deja un testamento. Personalmente yo me encargué con ella y en ese momento su abogado hacer todo el proceso de sucesión. A mí me tocó, porque como era su trabajadora, recorrer las diferentes notarías que se hace para el tema del juicio de sucesión con el equipo de abogados. Ella hace su juicio de sucesión, ya después que todo sale bien, entonces ella crea esta fundación y de ahí ella comienza a hacer entonces muchos cambios más con respecto pues a su familia, prácticamente lo saca, ya que también un sobrino pues había enfrentado creo que problemas legales. Un día que mencionan en algún lado en las redes sociales, que Correcto, de hecho ella puso una plata como parte de una fianza para que él pudiera salir libre. así es. Fue tanto la decepción de ese tema familiar que todavía el señor Fischer estaba vivo y la señora Ana, para cuidar la integridad del señor Fischer y que él no sintiera pena de la situación con su sobrino, ella nos pedía a nosotros que escondiéramos los periódicos para que el señor Fischer no leyera la noticia de lo que estaba pasando en ese momento con el señor Julián, porque de verdad que fue algo que a ellos les decepcionó
demasiado. Ahora, ¿tienen idea ustedes de lo que les heredó la señora? ¿Calculan ustedes el patrimonio que quedó en manos de ustedes? ¿Y fue la totalidad, parcial? ¿Cómo queda todo? Sí, bueno, como le decía, en pandemia, ella se retira a su casa en Coronado. Ella tenía una casa en Coronado. Un 13 de marzo del 2020, ella se va Hace un año después del inicio de la pandemia. exacto, no, iniciando la pandemia. Ajá, cierto. Ajá, ella se retira a Coronado con todo su personal, incluyendo a mi mamá, hacia Coronado. Cuando ya pues se cerró el país, ellos quedaron allá en Coronado. Yo no podía trasladarme allá. Más sin embargo, pues teníamos el personal en ese momento, el handyman que le dicen, que era el que se encargaba de todo, de arreglarle las cosas a la señora en su casa. Y no llegó a la vida de la señora Ana por nosotros. Ya el señor este ya estaba en la vida de la señora Ana como trabajador de ella. Ustedes no son los únicos herederos, hubo otras personas. Sí, y estaba el fisioterapeuta, que es parte de los que van, que es beneficiario pues, de la fundación. Él era el que nos ayudaba a trasladar todas las alimentación, los medicamentos, o sea, todo lo que ellas necesitaban en Coronado. Les dio COVID a las dos. En diciembre del 2020, ambas se contagian de COVID, quedando la señora Ana, pues no en un estado grave, sino que por su edad comenzó a bajarle la oxigenación y los médicos que la atendían en casa nos recomendaron que era mejor hospitalizarla, ya que ella era diabética, hipertensa. Yo agilicé todo, el traslado de ella desde La Coronado familia ahí, la familia de ausente, ella. ausente, totalmente ausente. Y cuando se fueron a Coronado, ellos nunca le escribieron, tía, usted necesita algo, ¿cómo estás haciendo? Sí hubieron mensajes, hola tía, ¿cómo estás? Porque así eran los mensajes de ella, de ellos. Pero no, obviamente preguntándole, tía, ¿necesitas algo? ¿Cómo estás haciendo? Nada de eso. Y todo eso, pues a ella le afectó, porque obviamente la pandemia nos afectó a todos. No. Fue una situación muy vulnerable para todos y ahí sentimos más la necesidad de ese calor familiar y ella al no tenerlo, pues esto a ella le llegó emocionalmente, que cuando ella cae con COVID en diciembre de 2020, yo me comunicaba con ella, yo tengo fotos de videollamadas que hacíamos con ella estando en el hospital y uno en casa, porque como no podíamos ir al hospital, ella me dice, yo no quiero que le digas a mi familia que yo estoy hospitalizada, porque ellos todo este tiempo ellos no les ha interesado, porque ahora no quiero que le digas. Y así fue, yo cumplí su orden porque la señora estaba bien, ella, Ahora, hay un mensaje en redes que dice, alguien dijo, si llego a estar mal, no le digan a mi familia porque si me dejan con ellos me matan, una cosa así. sí, correcto, porque cuando ella sale de COVID, las primeras palabras que ella me dice a mí y a mi esposo, porque mi mamá estaba hospitalizada por COVID, porque mi mamá sí estuvo más grave que la señora Ana. Ella me lo dijo, no me dejes caer en manos de mi familia, porque si yo caigo en manos de ellos, yo no... Ajá. El resto lo sabemos ahora, y eso fue lo que pasó. Exacto. Al final del camino, un noviembre, entiendo yo, ustedes fueron desalojados. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué argumento? Sí, bueno, la familia cuando la señora comenzó, pues su salud se comenzó a deteriorar en el 2024. Ellos le ponen un proceso de interdicción a la señora Ana, siendo en septiembre, pues que le dan a la sobrina la tutoría ya provisional. Pero como se metió una apelación, eso queda como en pausa y no fue como hasta en noviembre como que nuevamente sale la resolución de que ya le iban a dar la tutoría provisional a la sobrina. Todavía ella no había tomado posesión del cargo y un 26 de noviembre llegan al apartamento de la señora Ana en Obarrio, con todo el equipo del bufet de abogados con los que ellos hoy en día están trabajando esta querella y sacaron a todo el personal. Con mentiras, porque se valieron y dijeron que eran fiscales, que tenían orden, cuando eso no fue así porque... Hay un exdiputado Correcto. muy reconocido que tiene una coalición, Juan Diego Vázquez,
¿Me puedes confirmar si él estaba ese día? Sí, él llegó. Él llegó, él fue el encargado de comunicarle a la administradora del edificio de la situación de que nos estaban echando. Me tocó a mí personalmente entregarle a él las llaves y los A Juan Diego controles Vázquez. a Juan Diego Vázquez. Incluso hay un documento pues hecho a mano que se pidió que la señora Mireya firmara de que yo le estaba entregando la llave y los controles del apartamento. ¿A ustedes se les entregó alguna liquidación tras esa salida? Para nada. A ningún persona. ¿Cuántos años estuvo tu mamá y tú? ¿Cuántos años estuviste con la señora Ana? Mi mamá, pues imagínese, desde 1992, ella se jubila con ellos, pero ella sigue trabajando. Yo desde el 2013. Hay personal de trabajo que estaba mucho antes que nosotros, desde el 2008. Y no se les reconoció nada, absolutamente nada. Nada. Hasta la fecha no se nos ha reconocido nada laboral. Ahora, de parte de la familia de ustedes, ¿es proporcional? ¿Es una sola persona la que recibe todo? ¿Cómo se recibe esta herencia? Cuando pues mi mamá le dice que no sabe nada, ¿verdad? Porque aparte de que pues yo era su asistente, yo tenía también mi ética profesional y yo mantuve esto en secreto. A pesar de que era mi mamá, yo nunca le dije nada. Sino hasta ahora, pues que ha salido todo esto que me tocó pues hablar, incluso hasta con la enfermera de la señora Ana, que actualmente es querellada, porque la señora Ana en vida le dejó a ella, o sea, creó un plazo fijo, que si en el momento en que ella falleciera, ese plazo fijo se le iba a dar a la enfermera. Toda esa información la conocía nada más yo. Y la repartición fue de la forma de que ella le da un 50% pues, a mi mamá, un 20% a su fisioterapeuta, que fue otra persona fiel a ella, un 20% a mi persona y un 10% a Finley. Que es una fundación de amigos de cáncer. Correcto. Ahora, ¿en qué momento se da todo lo que está pasando? Entiendo que en noviembre ustedes fueron sacados del lugar donde trabajaban. ¿En qué momento muere la señora Ana y por qué no le dejó a ellos su fortuna? Porque hoy estamos en esto. La verdad que nuestra pesadilla ya tiene un año. Nosotros llevamos un año en esta pesadilla con esta familia. De verdad que hemos sido bien resilientes. Hemos, como quien dice, aguantado callado. Somos unas personas humildes que la verdad hoy en día pues no quisiéramos estar pasando por esta situación. Yo tengo involucrada a toda mi familia, como se dice, está mi mamá, mi hermana, mi esposo. ¿Ustedes qué trabajan ahorita? ¿Cuáles son sus ingresos hasta ahora? Actualmente yo no estoy laborando. Mi mamá es jubilada, pues mi esposo sí está trabajando en una academia como servicios profesionales. Mi hermana se dedica a vender comida porque también tiene 2 hijas. Con una fortuna en su poder y se dedican a esas actividades. Sí, porque desde noviembre del 2024 a nosotros nos aprendieron todos nuestros bienes, cuentas, los bienes inmuebles, que en su momento la señora Ana en vida nos los dio, y ella lo hizo todo, estas donaciones que en su momento nos hizo bajo como la ley manda, con psiquiatras, evaluaciones de psiquiatra, con notarios, y hoy en día pues no podemos hacer uso de eso. ¿Puede haber manipulación de los abogados o de la justicia en este sentido? No sé. La verdad que pienso que sí. Un poco de todo. Sí, a nosotros pues nos manipularon en el sentido con un acuerdo de que si lo firmábamos y entregábamos todo, nos retenían los cargos en el Ministerio Público. ¿Qué cargos tienen ustedes en este momento? Entiendo por alguna lectura que dice crimen organizado, estafa. Correcto, nosotros iniciamos esta querella con falsedad ideológica. Como no se probó, porque en un peritaje salió pues de que era la firma de la señora, después entonces se traslada esta querella a la Fiscalía de Crimen Organizado y hoy en día estamos siendo investigados bajo el cargo de blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales. Ahora, con lo difícil que es la justicia en Panamá, ¿han pensado desistir en algún momento? Hay miedo, no le mentimos, nosotros sentimos miedo, porque como se lo dije, somos una familia humilde, yo tengo un hijo de 10 años, hay mucha gente afectada. Nos,
directamente nosotros, indirectamente nuestra familia, nuestras ¿Han amistades, recibido amenazas? claro. De parte del bufete de abogados, el día del desalojo nos gritaron de que todos íbamos a quedar presos. Cuando se han manejado este acuerdo, también su mensaje ha sido de que si no se firmaba, pues íbamos a quedar todos detenidos. Y entendiendo que tenemos un procurador afín al gobierno, al mismo presidente de la República, ¿no les da temor? Claro que sí, porque ese es nuestro gran temor, porque sé que estamos peleando con una figura bien importante dentro El del... ministro de Estado. Hay un ministro muy allegado al presidente, la verdad, y ese es nuestro gran temor. Ahora, confían en la justicia de Panamá. Queremos creer en la justicia, Todavía hay un poquito de esperanza en la justicia de Panamá. sí. Y la señora Ana, en vida, ¿por qué no les dejó a ellos? Y reitero esta pregunta porque es que ahora pelean algo de lo que ellos no fueron parte. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dejó a ellos? ¿Qué ustedes vieron de su familia sanguínea que hizo que la señora tomara la decisión de, ¿sabes qué? Como en las mismas novelas, voy a dejarle esto a mi personal? Porque nunca en realidad supieron aprovechar ese gran corazón que tenía la señora Ana. La señora Ana en la vida de nosotros fue un ángel y sé que lo sigue siendo. No aprovecharon ese amor de esa señora que nosotros sí le brindamos ese calor de familia. Y ustedes pudieran pensar algunas personas de que no, que como ya estaba mayorcita, de repente se querían aprovechar de ella. En realidad fue genuino ese querer de ustedes a ella y ustedes sentían reciprocidad también de parte de la ciudadana. Sí, claro, porque es como yo, y lo dice mi mamá, nosotros no nos considerábamos empleados de ella y ella tampoco de nosotros. Nosotros éramos su familia, como ella decía, ustedes son la familia que yo elegí. O sea, imagínense, de los 2 años y medio de conocerla, para ella yo era una nieta, hija, igual mi mamá ya decía que Ella ese era nunca tuvo hijos, no, nunca se casó, ni se casó. nunca. Su hijo era un perro que también nos tocó cuando su perro falleció, también hicimos el sepelio del perrito. Y cosas como esas, aunque usted no lo crea, le afectaban tanto a la señora Ana de ver que de su familia nada que ver. Pero ahora sí les interesa la fortuna que dejó la señora. Apenas supieron de que la salud de la señora estaba deteriorada, aparecieron. Y cuando aparecieron, a cuando murió fue menos de 2 meses. Así es, se lo puede decir mi mamá el tiempo que... Sí, Ustedes salen en noviembre y la señora Ana, ¿en qué momento muere? Bueno, yo cuando ellos llegaron al desalojo, yo no me encontraba, yo estaba en seguro. Y cuando me llaman que habían ido un poco de gente que se querían quedar con la señora Ana. Yo cogí un taxi y me fui de una vez para la casa. Cuando yo llegué, encontré a uno de los abogados sacándole y tirando todos los cartuchos de la ropa de mi hija y de los otros empleados afuera del ascensor. Yo entré, ¿Quién era ese abogado? la abogada era Mariela Cano y el otro... Roger Tejada. Roger Tejada. Ajá, ¿No fue ministro? sí, él fue ministro. Ministro de Gobierno, Roger Tejada. De trabajo. Viceministro de Trabajo y ministro de Gobierno. Ajá, él llegó, me dijo mi hija que llegó, que él era el de la fiscalía. Y el, Se hizo pasar por fiscal. sí, el licenciado Melgor también. Ajá, se hicieron pasar de la fiscalía. Y entonces que tenían que desalojar la casa porque ellos eran unas ladronas, bueno, la cosa fue que ¿Y ustedes lograron hablar con la señora Ana en ese momento o ya no la dejaron ver? a mí no me dejaron entrar a despedirme de ella. Mireya se encerró y Julián y Mire, ella es la esposa del ministro Ajá, de Relaciones Exteriores. exactamente, cuando me vio, porque a mí no me dejaban entrar, tuvieron que llegar 2 policías y una, ¿cómo se llama? La abogada mía, pues la que en ese momento de familia, ella vino y le dijo que yo tenía que entrar a recoger mis medicinas y mi ropa porque yo no estaba ahí, tenía que recoger. Julián me dijo, ¿qué medicina tú quieres para entregarte? Le digo, no, yo quiero entrar a recoger mis cosas. La cosa Julián era el que tuvo el caso por el que ella pagó la fianza para salir. ¿Saben ustedes qué caso tuvo él por el que No, fue procesado? bueno, que fue para blanqueo en el tema de Obredesh. Es lo que manejamos.
Y entonces logró usted entrar. No, él no me dejó entrar, ya habían llevado cerradero para cambiar la cerradura, todas esas cosas. Cuando yo llegué me dejaron Y entrar. ya en ese momento ustedes tenían posesión, o sea, ya la señora Ana había dejado a nombre de ustedes las cosas. Sí, claro, porque la señora Ana hizo eso fue en el 2022. Y nosotros nos enteramos de que ella nos había dejado el 50%, me había dejado a mí, porque el abogado de ella que le llevaba sus cosas nos dio que teníamos que reunirnos con él. Ahí fue donde yo me enteré de que ella me había dejado el 50% a mi hija y al otro muchacho de la terapia y de la fundación. ¿Usted tiene una idea ahorita que usted es millonaria? Ah, no, la verdad que yo en estos momentos me siento tan mal de ver cómo esa gente han pegado tantas mentiras, porque lo de ellos todo es mentira. Como yo se lo dije a una jueza que fue a la casa. Si usted tiene una Biblia, yo le pongo mi mano y yo le voy a decir toda la verdad. Yo no le voy a pegar mentiras. Porque ellos sí están usando la mentira para hacer esto. Ahora, ustedes se han asesorado legalmente, la señora Ana. Sí, hemos recibido asesoría, pero como lo dije en una entrevista, ¿dónde hay que firmarle? Para que nosotros podamos tener paz, tranquilidad, porque nosotros somos gente humilde. El atropello que nosotros hemos recibido en este año, la verdad que no tendría forma de cómo explicarlo. Ha sido tan difícil, más que todo cuando falleció la señora Ana, como se lo decía, el 26 de noviembre ¿Ustedes pudieron salimos. acompañar a la señora Ana en su último momento? ¿Pudieron ir al sepelio? ¿Pudieron acompañar a la señora Ana en su adiós? Para nada, el 26 de noviembre que salimos, nosotros no supimos más nada de ella. ¿Cuándo ustedes se enteran que ella muere? El mismo 9, a través de una de las enfermeras que había quedado trabajando con un servicio que la señora Ana contrató, fue la que nos informó que la señora Ana había fallecido. Y de ahí nosotros no tratamos de averiguar para saber del sepelio y no supimos nada a la fecha. No sabemos dónde, pues si fue que la sepultaron, si hicieron, la cremaron, no sabemos nada. Desconocemos esa información, pues yo me dirigí con mi mamá y algunos empleados a donde está sepultado el señor Fischer para saber si era ahí, pero ahí no fue. Y la verdad que ha sido muy difícil esta situación. Nosotros, casualmente ayer, ella cumplió 3 meses de fallecida. Nosotros todos los meses le hacemos su misa. Manejamos ese duelo porque la verdad que la señora Ana fue una persona bien importante en nuestra vida. Me atrevo a decir de que es de esas personas que nunca tú piensas que hay personas buenas en este mundo y esa persona es ella. Fue ella esa persona que no dudaba en apoyar a quien fuera, porque no solamente fue con nosotros, fue con muchas personas. En pandemia esa señora ayudaba a personas que ya no eran ex colaboradores de ella, perdón, y ella los apoyaba, porque sabía que la pandemia había sido una situación bien difícil. Incluso veo aquí en los documentos que dejó parte de su fortuna a FANLIC, y Sí, de la Fundación de Amigos del Cáncer. ellos siempre, tanto el señor Fischer como ella, siempre apoyaban a fundaciones benéficas. Y esa fue su voluntad. Y qué triste que hoy no se pueda cumplir. No quiero ser reiterativo, pero el poder en este momento a ustedes les está afectando. Claro, claro que sí, porque antes de que esta persona llegara al poder, las cosas se estaban dando de una manera, como quien dice, equitativa. ¿Por qué equitativa? Porque ya estaba el proceso de interdicción. Y la señora Ana en su casa le dijo a la jueza que ella se quería quedar con la señora Ercilia y con su personal. Y la jueza iba a dar ese fallo hacia mi mamá porque ella sabía que la señora Ana quería estar con mi mamá. El procurador entra el 2 de enero de este año y ahí hay movimientos en la fiscalía, en los jueces, Sí. y ahí ustedes sienten que empezó a cambiar todo. Antes de que entrara el nuevo procurador, le digo el por qué, porque esta querella empezó con fe pública, pero nunca subió a fe pública, se mantuvo en atención primaria, porque se decía que por órdenes del procurador esa querella se tenía que mantener en Porque él atención. ya había sido nombrado, pero no estaba en ejercicio.
No, con el o antiguo. el anterior. El Y anterior. Javier Caraballo, que ahora milagrosamente fue nombrado embajador allá en el otro continente. Eh, ¿Qué papel jugó Javier Caraballo? Entiendo que hubo un papel muy importante ahí. Sí, porque cuando él estuvo en sus funciones de procurador fue cuando nos hicieron todos los allanamientos. Le digo que la querella nunca fue pública, se mantuvo en atención primaria porque el mismo fiscal dijo de su boca, Y ya era ministro Javier Martínez Hacha. ya era ministro y se manejó de una Y se manera. la pago un favor, porque ahora entendiendo, y no siendo abogado del diablo, juez del diablo, ahora entendiendo de que el canciller es el que nombra a los embajadores y el señor Javier Caraballo ahora fue nombrado embajador en Austria, no quiero pensar mal, pero sería el pago a un favor. No quiero pecar, pero Yo tampoco. me parece que sí, puede Una ser. casualidad Exacto. política. Y puede ser de nuestro caso y como de otros más que desconocemos. Claro. Ahora, un mensaje. Ustedes como una familia humilde que se vieron beneficiada y que van a pelear. Y yo les digo, peleen hasta el final. Tienen buenos abogados, así que no desistan. Un mensaje, o sea, a la gente sobre lo que les está pasando a ustedes, que quieran decirles, "Hey, no se rindan, no sé. ¿Algún último mensaje que quieran dar? Sí, por lo menos yo tengo bastantes personas que me conocen, gente que yo les trabajé a ellos. Antes de entrar con la señora Ana, yo lavaba, planchaba, limpiaba casa, porque tenía mis 2 hijas. Yo era una madre soltera y ellos todos los días me llaman, ¿cómo va esto? Nosotros tenemos en oración, estás con nosotros, estamos contigo, no te rindas, No se rindan. no se rindan porque ustedes no han hecho nada malo. Lo que ustedes hicieron, lo hicieron por amor, no por interés. Y este ha sido nuestro pecado. De toda esta situación, mi pecado es haberle dado ese amor a esa señora, ese calor de familia que fue duro enterarnos que un 9 de enero fallece y el 10 de enero su familia estaba en una actividad política en el desfile de las 1000 polleras. Como si nada. Como si nada, y mientras en nuestro hogar había dolor por el fallecimiento de la señora Ana. Eh, Nada, fuerza. Fuerza y no se rindan. Que todavía en Panamá hay que creer en la justicia. Difícil, pero toca creer. Toca creer. Y de verdad que le agradezco por abrirnos pues las puertas de su programa para escuchar y más que todo pues que Panamá sepa nuestra historia, porque hemos sido juzgados también por personas que desconocen esta historia de repente. Que se quieren aprovechar o se quisieron aprovechar de la señora Ana, pudieran pensar algo. Claro, y Pero ya ahora que los conozco, es así. no es Y lo que veo. como siempre digo, no ha sido fácil. Hoy en día, pues tanto mi mamá como mi persona asistimos a atención psiquiatra por esta situación, porque se ha visto afectada nuestra parte emocional, pero siempre con la cabeza en alto y la frente en alto, porque sabemos que no hemos hecho nada malo. Aquí se puede decir que somos víctimas en vez de ser Victimario. victimarios. Muchísimas gracias. Las puertas de Infórmate estarán siempre abiertas desde que conocimos el caso. Nos solidarizamos con él y aquí estamos. Los Gracias. acompañaremos hasta el final. Ahora, ya la última pregunta. Si todo llega a salir en favor de ustedes, ¿qué va a pasar para administrar tantos recursos? Porque entiendo que no es solamente el dinero, sino las acciones y empresas y muchas cosas que la señora Ana dejó. La verdad que es una pregunta bastante difícil contestarle, pero yo creo que quien nos conoce a nosotros sabe que seguiríamos siendo esa fuente de apoyo como era la señora Y Ana. darían a otras personas. Claro, porque así se caracterizaba ella. Esa sería la mejor manera de rendirle honor. Exactamente. Así es. Bueno, Ella ayudaba al que no tenía, nos decía, mándale esto, fulana de tal, dale esto, y así. Y nosotros tenemos gente que le ayudaba, por lo menos en Multiplaza, que yo iba todos los días con esa señora. A mí me han llamado la gente en Multiplaza, si tenemos que declarar o algo, aquí estamos a la hora. y nosotros también estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, por el momento me despido. Yo soy Félix Tiguerino y esto es Infórmate Panamá.